Vamos a abordar ya el último bloque y en él le decía a mis contertulios que me iba a alargar un poquito más en esta entrada porque creo que merece la pena. En él vamos a hablar del himno nacional. Los himnos nacionales tratan de reflejar la unión, el sentimiento de solidaridad y la glorificación de la historia y las tradiciones de un país con independencia de la ideología política de cada ciudadano. Pues bien, en España desde hace un tiempo parece ser hasta normal que en ciertos acontecimientos deportivos se pite al himno nacional. Hecho que a la gran mayoría de los españoles nos resulta indigno y vergonzoso, además de soportar que muchos otros países vean estos hechos. Porque para la inmensa mayoría de esos países, por no decir para todos, el himno es algo sagrado para los ciudadanos de cada país, porque el himno nacional representa el orgullo de ese país. La última pitada fue la del partido de fútbol de la final de la Copa del Rey el pasado sábado entre el Club de Fútbol Barcelona y el Athletic Club de Bilbao. Estos hechos están forzando a que surjan organizaciones que están solicitando firmas para que haya sanciones donde se produzcan estas vicisitudes, basándose en que pitar un himno es un insulto grave a una nación y por tanto a todos sus ciudadanos. Y pitar al himno propio es algo insólito, por ser un insulto a uno mismo, además de a todos sus conciudadanos. La libertad de cada uno termina donde comienza la de los demás. Por lo tanto, pitar un himno no es un ejercicio de libertad, sino que es un insulto a los demás y deben ponerse todas las medidas posibles para evitar semejante acto. La sanción a los clubes que disputen un partido donde se pite el himno añadiría un incentivo necesario para que no se produzca y es un incentivo que funciona, como se ha podido comprobar y demostrar con el descenso de la violencia en el fútbol desde que los clubes asumen responsabilidad del comportamiento de sus seguidores. Y yo creo que esta es verdad, es una tarea que he preparado un poco más a fondo porque yo pasé una vergüenza porque la otra vez, cuando se transmitió lo de la pitada, cortaron la televisión y no se vio, pero ya cuando lo ves... Haber hecho lo que yo, no lo hubieras visto. Ya, de verdad es que eso es lo que... Porque encima sabíamos quién iba a ganar, por tanto te evitas el bochorno. Pero es que además, yo creo que la sonrisa del presidente de la comunidad catalana ante ese, como diciendo, mira, rey, mira, que a mí me parece vergonzoso. Y por eso lo manifiesto, porque todos tenemos la libertad de expresarnos, igual que ellos de pitar, nosotros de expresarnos, que el himno no tiene que ver nada ni con la monarquía, ni con ninguna otra cosa, ni con nada. Es el himno, como decía, es el orgullo del país. Bueno, yo creo que me he alargado más de lo que tenía que ver. Pues, José Carlos, pues un rechazo total y absoluto, ¿no? Denigrar la figura del rey públicamente y además los símbolos constitucionales, como son el himno o puede ser la bandera, pues me parece un rechazo total y absoluto. Y además, en las circunstancias en las que estamos, ¿no? Porque esta Constitución es la que ha permitido a Cataluña y al País Vasco el mayor autogobierno que han tenido en su historia y el mayor progreso económico que han tenido, luego eso es algo que nadie puede entender. Y no se puede justificar, como han dicho algunos que han salido opinando enseguida, que eso es libertad de expresión. No, la comenta muy bien. Eso no es libertad de expresión, porque la libertad de expresión acaba justamente cuando tú empiezas a insultar y agredir, en este caso sonoramente, a los demás, ¿no? O sea, nos están insultando a todos los que nos sentimos españoles. Y eso, pues indudablemente, tiene que tener... es una manifestación de intolerancia. Intolerancia, exactamente. Y no podemos mirar para otro lado, como ya se ha hecho otras veces. Yo creo que lo que hay que hacer es actuar. Esto no se puede quedar así y esto tiene que tener consecuencias. Y si no tiene consecuencias, creo que nos estamos equivocando toda la sociedad española. Tiene que tener además consecuencias para mí en dos planos. En primer plano, el plano deportivo. Allí en ese acto había hinchadas de dos equipos, del Athletic de Bilbao y del Fútbol Club Barcelona. Y yo creo que esos equipos, si no quieren estar en la Copa del Rey de España, que no la jueguen. Es más, creo que deberían ser excluidos por el tiempo que se considere oportuno, que sean excluidos. No pueden jugar. No creo que sea solución no haber jugado el partido porque no puede a la gente que aquello, eso no era solución. Pero que sean excluidos de la Copa del Rey el tiempo que se considere oportuno, creo que es lo que se debe hacer. Y otra cuestión que no olvidemos,
quien organizaba el partido era la Real Federación Española de Fútbol, presidida por el señor Villar, también alto directivo de la FIFA. Para el que no lo sepa, es jugador del Athletic de Bilbao también. Y la Federación Española fue la que permitió que se vendieran por allí los silbatos, que se entrara con silbatos y que se utilizaran los silbatos. Los responsables de aquello son ellos. Pero es que de Villar, ¿qué puede esperar? Bueno, pero si a ese señor no se le puede cesar, porque parece ser que no se le puede cesar, pues que se le obliga a que se vaya, que ya está bien. Porque yo creo que lleva, no sé, pero yo creo que lleva más de 20 años, ¿eh? Y claro, en fin, con todas las cosas que tiene en la FIFA y tal, pues que es normal. Pero este caballero es el responsable de lo que pasó allí. Y yo creo que debe dimitir. Y luego, en otro plano, tiene que tener consecuencias políticas. Esto, al final, ha sido una serie de partidos políticos que han organizado, por cierto, la primera pitada, quien pagó los pitos fue Jordi Pujol Ferrusola, el hijo de Pujol. Debe ser que con el 4, sí, en el 2009, debe ser que el 4% ya se les había quedado corto en aquella época, entonces ya estaban con la movida independentista, ¿no? En el ámbito político, pues hombre, yo creo que determinados partidos, en este caso independentistas, de Cataluña, del País Vasco, que están promoviendo un acto de deslealtad institucional, yo creo que esto, no sé si en el ordenamiento jurídico español está contemplado o no, pero si no lo está contemplado, que se contemple. Es que está apoyando la secesión cuando el presidente de la comunidad se ríe ante el rey, está apoyando una secesión, claramente, de decir que está de acuerdo con esa invitada. Es un acto de deslealtad institucional, en este caso con la corona, pero no se puede permitir, esto no se puede permitir. O sea, ellos pueden pedir por la vía democrática lo que quieran, pero pitar el himno de todos los españoles, no, claro, porque nos están insultando. Se puede decir más alto, pero no más claro. Sí, yo quiero, aparte ya sabéis que yo soy futbolero y soy del Real Madrid, como siempre lo he dicho. Por tanto, mis simpatías no eres tú están solo. Claras, que no estaba con ninguno de los dos, sobre todo con uno, que es nuestro rival histórico. Yo no digo enemigo, pero rival histórico lo ha sido, lo es y lo será. Yo sí quiero un poco hacer una breve reflexión en términos de sociología. Lo que se vio el sábado en Barcelona, y se ha visto otras veces, es una expresión más de cómo los totalitarismos son capaces de mover y manipular a las masas. Porque lo que había allí en el Nou Camp, o el Campo Nuevo, en castellano, era una masa, aunque hubiera personas. Pero cuando se reúnen 70, 80, 90.000 personas en un espectáculo como el fútbol, que es muy apasionado y despierta pasiones realmente a veces absurdas, allí ya la ciudadanía, el ciudadano, la persona se convierte en masa amorfa que se mueve según se la puede manipular. Los totalitarismos han sido en el siglo XX las ideologías que mejor han sabido mover y movilizar y manipular a las masas. Utilizo la terminología que utilizaba el fascismo y también la ideología comunista, la masa, el pueblo, una cosa amorfa, ¿no? Y lo han hecho muy bien. Lo hizo Mussolini, lo hizo Hitler, aquello de que siempre lo repetimos muchas veces, pero que sigue siendo verdad, que una mentira repetida 1000 veces al final se convierte en verdad para millones de personas, es cierta. Y en aquellos tiempos fue en términos políticos, en términos raciales, en términos de xenofobia, en términos de odio, y ahora lo pueden ser también en términos de futbolísticos, en términos deportivos. Porque el nacionalismo ve en un partido de fútbol, en muchas ocasiones, una batalla, incruenta, pero una batalla. Y por tanto moviliza lo que tiene que movilizar. Y efectivamente, desde finales de la década del 2009, como hemos dicho, el nacionalismo ha visto que tiene ahí una beta de confrontación con lo que es España y el Estado español, a los que ellos pertenecen, y lo ha potenciado. Y hemos llegado al paroxismo, como vimos el sábado, en donde, bueno, pues se sabía lo que iba a pasar, pero incluso se superó lo que previamente sabíamos que iba a pasar. El nacionalismo independentista es también un totalitarismo. Es quizá el único totalitarismo que queda en el siglo XXI de los del siglo XX. Y no se tiene que escandalizar nadie. El nacionalismo tiene mucho de fascismo, muchísimo. O de manipulación de las masas y del pueblo según el totalitarismo comunista. Porque sí, porque va siempre del blanco al negro, quiere separar y quiere excluir. Y utiliza, en este caso, como fue un acontecimiento deportivo que sabían que se celebraba primero en Barcelona, donde iban dos equipos que de alguna manera no es que representen al nacionalismo independentista. Me consta, por ejemplo, allí en Argamasía, donde yo vivo ahora, hay un bar que el dueño es del Atlético de Bilbao de toda la vida. El hombre es del Atlético de Bilbao y es tan español como puedo ser yo, puedo decir vosotros, pero es del Bilbao. Claro. Y yo también tengo amigos, y a veces me río de ellos. Barcelona, aquí hay un amigo mío
que yo no comprendo cómo uno de las tortas puede ser de Barcelona. Pero los que compra todos los días el Sport, el periódico del Barcelona auténtico. Pero, en fin, como decía el Guerra, hay gente para todo. Y ellos se aprovechan de eso, porque luego el Barcelona siempre dice que es un club catalán y catalanista. O sea, que luego no, ellos no lo... Pero siempre hay, y no quiero que mi amigo se enfade, lo que se denomina los tontos útiles. Pues que se utilizan en muchos aspectos. Y en el tema futbolístico, el nacionalismo utiliza y utilizó el otro día, pues porque había dos equipos de dos regiones españolas o dos nacionalidades, que en donde la pulsión independentista es bastante importante. Y al final, no todos los que habéis del Atlético de Bilbao eran antiespañoles. Tú acabas de comentar que había algún señor de Bilbao que sacó su bandera de España. Dos señores. Mártires y héroes. Lo que es Como ha dicho efectivamente. Ana, el rey tendría que convocarlos y hacerles un homenaje. Ya ves. Y también me consta que hay también seguidores del Barcelona Claro, y además que no son preguntaron antiespañoles antes que y no son decían, independentistas. Pero quienes iban allí, quienes estaban organizados, a los que se les repartió esos 20 o 25.000 pitos, evidentemente sabían a lo que iban y muchos más bien fueron a eso, más que a ver el partido de fútbol. Más que a disfrutar, fueron porque el resultado estaba cantado. ¿Qué vamos a engañarnos? Yo no lo vi el partido. Me evité el bochorno, me lo evité, vaya. Yo que soy así, los del Madrid que somos así. Y no lo vi el partido. Y reitero que me parece una cosa muy, muy desagradable, de luego que no tiene justificación ni racionalidad ninguna, pero es un tema complicado. Es un tema complicado. Ana acaba de decirnos que parece ser que se les ha sancionado a ambos clubes. Sí, Ana, yo me gustaría que... Sí, que lo comente ella. De que no van a poder participar en la Copa del Rey el año que viene. Eso va a generar problemas, ¿eh? Y va a generar más confrontación La todavía. sanción del Comité Sí. Antiviolencia. Antiviolencia, 15 minutos antes de entrar. Leído, los han sancionado con no participar en la Copa del Rey el año que viene. Pero vamos, es que yo voy más allá. Es que si son tan chulos como para fomentar a sus espaldas, es que tenían que ser ellos los que dijeran, no participamos. Ya lo hizo un jugador en España, que no jugó con la selección. Sí, con la selección española. Me parece muy viejo. O sea, él no quería- Ganamos el Mundial ese año. Ese que dijo ese que no Sí, quería el que no quería ir. Pero oye, pues... Talo Leguer, sí. Sí, pues fue una persona consciente. Por lo menos fue coherente con sus estados. A mí me parece una solemne barbaridad, una falta de respeto. Uno, la pitada en general y la actitud del señor Mas me parece deplorable. Porque él será independentista, pero es que cuando él es nombrado presidente de la Generalitat, es que hay muchos catalanes que no lo son. Claro. Y los representa a todos. Me pareció de un mal gusto, o sea, de un poco... Falta de educación, De se le educación, llama. de estilo, de todo. Se me pareció una falta de educación tan grave, que a mí es que no me entra en la cabeza que una persona con 2 dedos de frente pueda hacer... Es que, vamos, no lo puedo entender. Me parece muy grave, me parece una deslealtad increíble a tu país. Al país que le a está... las personas a las que representas, porque tu cargo, eres un cargo electo, a ti te ha representado, o sea, te ha elegido la ciudadanía. ¿Qué actitud es esa? Bueno, yo es que me indigné. Es que este personaje que sonreía junto al rey cuando la pitada, no hace muchos meses, tuvo la indignidad de pedir un helicóptero porque había manifestantes a la puerta del Parlamento y de la Generalitat que les abucheaban, que les lanzaban tomates, les lanzaban huevos, y él, para evitar ese bochorno y la posibilidad de que se le agrediera, tuvo que pedir un helicóptero para que lo sacaran de allí. Por tanto, este personaje, que de alguna manera el otro día estaba de alguna manera protegido porque él sabía que aquello iba en contra, no ya del rey, porque uno perfectamente puede ser republicano, pero, Claro, si es pero el himno no republicano, tiene que ver nada. pero el himno, que también puede ser discutible, porque el himno, en España los símbolos no están muy consolidados. De alguna manera los símbolos, tanto la bandera como el himno nacional, pues se relacionan y tienen connotaciones, podríamos decir, del régimen franquista. No ya en sí la bandera, que viene de la época de Carlos III, del siglo XVIII. Fue Carlos III, La bandera es diferente, la constitucional a la anterior, ¿eh? pero básicamente es el escudo. Sí, pero bueno, los pero- colores. Mucho, todos el los himno colores. ha tenido pero está modificaciones, pero el himno Pero también es mucho que la roja anterior. igualda, que es la bandera española, independientemente del escudo, viene ya de Sí, tiempos pero pretéritos. pero que es importante Luego eso, sí, Jesús, que es no es la constitucional, bandera perfectamente. del régimen franquista, que se modificó la bandera y es la bandera Que sí, que sí, constitucional. perfecto. Sí, sí, en absoluto, claro que es así. Y el himno pues es de también... 1873, Claro, si no pero me también equivoco. de alguna manera, sí, es la marcha real, pero como el franquismo también lo asumió, pues el nacionalismo lo ha tenido relativamente fácil para identificar esos símbolos con el pasado de la dictadura. Pero ahora ya no hay dictadura, hace ya 40 años que no tenemos dictadura. Son tonterías ya y van en maricomplejiles, como contra decía de lo que es cierta persona. España y lo que significa España. A mí Entonces, me más que un tema de mala educación, es Un tema de buscar una intolerancia. confrontación manipulando a esos ciudadanos, a esa masa amorfa que está en el fútbol, que las instituciones, las organizaciones políticas independentistas
que lo hacen saben por qué y para qué lo hacen. Es que además se puede dar, ¿no?, el problema de que hubiera habido gente que siente el himno y hubiera habido una confrontación entre unas personas y otras. Podría haber dado a que hubiera habido un problema de conflicto entre De momento, espectadores. en España en la actualidad, de momento, la iniciativa en términos, podríamos decir, de agresión verbal, incluso hasta violenta, la tiene el nacionalismo independentista. De momento, eso de supuesta extrema derecha española y tal, no se ve por ningún lado. De momento la confrontación no existe porque no hay dos bandos dispuestos a confrontar de una manera violenta. Los que buscan únicamente la confrontación son los independentistas, claro. de momento. Mercedes. No, sí, a mí me gustaría que todos estos energúmenos que han estado pitando el himno español, sobre todo los seguidores, porque les pillan más cerca del Atlético de Bilbao, que tengan narices y se vayan al país, a la zona al país vasco-francés, a la región vasco-francesa, perdón, y que se atrevan, pongan el himno francés, la marsellesa, y se atrevan a pitarlo. Sí. A ver si salen. O sea, es que hace falta tener cortedad de miras para hacer semejante barbaridad, todo manipulado políticamente. Estamos de acuerdo que estábamos recién pasado las elecciones y hubiera dado igual. Esto empezó en Mestalla con el rey. A mí yo sí me gustaría comentar que yo eché en falta porque con Juan Carlos, el rey Juan Carlos, cuando fue a hacer una visita muy polémica, que la hizo al Guernica, que es cuando empezaron las pitadas, le estaban esperando, se llevó una pitada bestial, ya estaba anunciada la pitada, la reina Sofía no iba a ir y decidió acompañar a su marido para tragarse el marrón de la pitada. En Mestalla creo que es otra pitada histórica el rey, también el rey Juan Carlos también se sabía que iba a haber pitada y la acompañó la reina Sofía. A aguantar, por lo menos a ayudarle en esos momentos que no tiene que ser agradable el que te esté pitando todo un estadio. Yo eché de menos a la reina Leticia. Tenía que haber estado en ese momento, su puesto va a todos los lados, por lo menos haber estado apoyando y que no se lo hubiera comido el marrón de estar aguantando estoicamente la pitada el rey Felipe VI, él solo, cuando estaba aquí. Ya había vuelto de viaje. ¿Había vuelto de viaje? Había vuelto de viaje, estaba en Madrid. Me pareció que estaba fuera de España. No, estaba en Madrid ya. Pero de todas maneras, es que yo creo que la Sí, porque confusión... fue a Francia el lunes, estaba aquí ya. Pero la confusión Estaba es aquí que, ya. aquí no estamos hablando del rey, en este caso, porque el rey representa a la nación, pero es que no estamos hablando de monarquía, república... Se silba o algo. España, no se silba la monarquía. es que se está silbando. Solo sabemos España. nosotros que no se silba al rey, ni a la monarquía. Se silba Por eso, a lo que representa España. como no era un silbido y a en lo que contra representa del España. rey, por eso te digo, como era en contra Eso es de así. España, por Que eso no es estoy al rey, reclamando al la rey, figura pero de la porque- reina. Todavía es más grave que hay declaraciones de futbolistas, del fútbol de Barcelona, que han salido en los periódicos donde... Gerard Piqué ha salido a favor de la pitada. No, y Xavi también dice estando seleccionado ahora mismo con y la Xavi selección también estaba española y apoyándola. concentrado. Seguramente el club a ¿Qué ellos les ha coño? dicho que utilicen el mantra de que en democracia la libertad de expresión No, es legítima. lo he visto. Básicamente han llegado a decir eso. Foto- Ahora Xavi foto no de- tiene por qué ser un intelectual, ni Gerard Piqué tampoco. Son Hombre, personas por tibias supuesto. que viven en Cataluña, que saben que tienen que pertenecer a la tribu. Si ha Piqué, sido nuestro no. Alberto Iniesta, Pero bueno, Iniesta ya ha también ha manifestado- sido muy tibio. No, Figura que este Bucharriego. que es de Albacete. Y dice que, Bueno, que la pero- Y ha libertad, sido, hay libertad de empieza expresión. bien y luego al final remata con tibieza. ¿Por qué? Porque vive en Cataluña, es del Barcelona, le paga el Barcelona y de alguna manera tiene que contemporizar. Pero que me con parece Cataluña. magnífico, Jesús, pero y el que no síndrome de vayan... Estocolmo será. Perdona, que me parece magnífico que a ti te pague tu Barcelona, vivas en Barcelona y te paguen los catalanes. Fabuloso. Niégate a ir a la selección española. ¿O qué queremos? Como se dice aquí, chocotajás y mojar en la pringue. claro. Me paga Cataluña, no defiendo a España y luego me pongo porque me pagan una pasta por ir con la selección española. Coño, perdón, que las declaraciones de Piqué las ha hecho con la camiseta de la selección española puesta, diciendo que es lógico y normal porque es libertad de expresión la pitada. Váyase usted a hacer Bueno, pero es puñetas, que no le hombre. puedes pedir tampoco Por Dios, mucho que vas a a cobrar Piqué, por los tampoco dos le lados. pedir. Tampoco se le puede pedir mucho Ellos a ellos, tienen ¿eh? Hombre, que nadar igual dar la ropa. A mí me parece, mira, más grave, me parece más grave, y no hay que sacarlo de contexto porque yo he leído lo que dijo desde el principio hasta el final y empieza muy bien Iniesta diciendo que el fútbol, en la final de la Copa del Rey, es una fiesta deportiva, pum, pum. Y al final remata pues con lo que le ha dicho el club, que de alguna manera tienen que expresar para no meter la pata mucho, para de alguna manera ser tibios. Es que
pues que hay libertad y que es democrático que cada uno exteriorice los sentimientos que estime oportuno. Pero escúchame, voy a decir una cosa. Yo cuando jugaba al fútbol, hace ya años, ya tengo 58 años, hace ya por lo menos 40 años, yo era muy frecuente que a mí se me dijera hijo de P o se me dijera mono desde los graderíos. Y yo hacía lo mismo. No desde los graderíos del campo de fútbol. A ver si me entiendes. Y no pasaba nada. Ahora tú le dices a un jugador, encima que sea un poquillo negro, le dices mono. Y ya. Que las cosas han cambiado mucho. Entonces, el tema este del no respetar los símbolos de una nación perfectamente puede ser un síntoma de intolerancia y se puede sancionar. Parece ser que nuestro sistema administrativo no tiene nada lo contempla, no se contempla como delito. Contempla la intolerancia, contempla la xenofobia, sí, pero no es tema de estar en contra. En Francia ya lo tienen controlado, ¿eh? Coño, es que los franceses son increíbles. Es que a los franceses no se les ocurre pitar a su himno ni a su bandera porque es que... No, sí les ha pasado. Los 6 millones de franceses musulmanes han hecho una ley, no son franceses, no se sienten vamos a ver, franceses. han hecho una ley en Francia han hecho una ley... Pero por eso, justamente porque se había pasado ya 3 veces. Ya pasó pero 3 veces. En un partido con ¿Pero quiénes eran? En un partido contra el Magreb. Entonces, claro, van los franceses de origen magrebí y dice, esta es la nuestra. Aquí nos explayamos. Claro, bueno. Y hay 6 millones de musulmanes en Francia, un tema importante. Pero si esa ley no existe... Pero eso lo han parado y no ha pasado nada, ¿eh? Si esa ley no existe en España, deberíamos... Con contundencia lo hizo Sarkozy y el Partido Socialista lo asume y la marsellesa es sagrada en términos políticos, de republicanismo. Es lógico. Y es delito, vaya. Vamos a ver, lo que habéis comentado no es porque fuese el rey, si es contra los símbolos. O sea, es la bandera, el himno, el rey, cualquier cosa que sea un símbolo de España. Es un acto de intolerancia, no se puede consentir y si no tenemos legislación, pues habrá que crearla. Exactamente igual que han hecho los franceses, porque no podemos permitir estos actos de intolerancia. Aquí habrá problemas en términos legislativos. Bueno, pues que... Esto no es Francia. Pues a mí no me parece bien. Hombre, evidentemente, esto no es Francia porque en Francia desde pequeñitos los niños le enseñan los valores de la República, cosa que debemos aprender nosotros y también enseñarle a nuestros hijos en todas las comunidades autónomas del país. Sí, se le enseña valores, pero... No, los valores de la República. Muy diferentes. No, los valores de la República. Sí, valores se les enseñan, ¿eh? De todas formas, pero no la intolerancia. En la España profunda no se nos enseñan valores constitucionales, no nos vamos a engañar, yo que soy profesor, se pasa por ahí muy de pasada, pero las nacionalidades históricas con pulsión independentista se controla muy mucho la educación que reciben los niños, tanto en su época infantil como ya un poco en la juventud. Eso se controla muchísimo, porque saben que ahí está el futuro del nacionalismo. Pero eso te estoy diciendo, Jesús, que eso, los valores de la República, tenía que ser una asignatura en todas las comunidades autónomas y tenía que ser justamente lo contrario que ellos están enseñando en Cataluña y en el País Vasco, porque ellos están enseñando fundamentalmente lo que están enseñando en esas tipos de asignaturas es odio. Y no podemos permitirnos ese odio a nivel nacional. Eso tiene que erradicarse porque eso no existe. No existe ningún rechazo desde fuera de Cataluña del País Vasco hacia Cataluña o el País Vasco. O sea, eso que ellos se están inventando los nacionalistas, eso es simple y llanamente mentira. El problema es que la inmensa mayoría de los profesores de ciencias sociales, por ejemplo, o de filosofía, no nacionalistas, enseñan la historia y la filosofía de una manera neutra. Y no se sienten enemigos ni de los catalanes ni de los vascos. El problema es la manipulación de las mentes. Un porcentaje muy importante del profesorado que imparte estas materias de ciencias sociales en Cataluña, en el País Vasco, o en algunas zonas ya de Valencia o de Galicia, sí que expresan opiniones e ideas absolutamente ahistóricas, absolutamente científicas y absolutamente falsas. De todas formas, buscan el enfrentamiento entre esa nación, o supuesta nación, y lo que es España. Jesús, ese es el problema. Para terminar de forma suave, yo creo que por mucho que hayan pitado, siempre nos quedará el himno con contador, con Rafa Nadal y con las motos. Por eso, haciendo alusión a un artículo que he leído, que me ha hecho mucha gracia y ha dicho que piten los de fútbol, que siempre nos quedará Rafa Nadal, contador, los de las motos, y el baloncesto, y los Gasol, que tendrán que escuchar el himno nacional. Efectivamente, que son premio príncipe, princesa de Asturias ya, que me sale el príncipe. Y el campeonato también de Europa, ¿no? De la Liga Baloncesto, ¿no? Y en baloncesto. En baloncesto. Y en fútbol, el sábado. Espero que pierdan. Yo creo que... Yo no me guardo... ¿No ves? En política soy más tibio, pero en deporte no. Cuidado que con el Madrid y la política también se te puede dar a ti calla, ¿eh? Pero yo me voy a jubilar pronto. Que no precisamente el Madrid, el partido... Cómo no, darle las gracias por haber estado un día más con nosotros y como no a nuestros contertulios. Así que esperamos
verles el próximo día y pasen un rato entretenido con nosotros. Muchas gracias, hasta el próximo día.